A ver si ahora es verdad. Pero sí, estamos aquí, estamos en Bonita Radio, estamos en el resumen del 2019. Y decía, Carmen Enit Acevedo les habla, que Bonita Radio comenzó a hacer su programación diaria en marzo del 2019. Y en este resumen, conmigo está el compañero Salvador Méndez y Resto. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, Carmen. Buenas, ¿tú te oyes? ¿Tú te escuchas? Yo me escucho. ¿Usted se escucha? ¿Usted me escucha? Bien. Yo, perfectamente bien. Bueno, yo voy a tratar de reírme un poco, a pesar de lo que vamos a hablar no es para reírse. Y es que el resumen del 2019, gente, es un resumen que no nos dan las imágenes. Habían tantas informaciones que tendríamos que reseñar de alguna manera, sobre todo tantas imágenes que no nos dan. Los espacios que tenemos van a ser como demasiadas y un poco trastoca lo que quisiéramos, que es hacer un resumen donde le podamos decir al país, por lo menos desde nosotros, desde Bonita Radio, lo que nosotros entendemos ocurrió en el 2019, cómo ocurrió y cuáles son las importancias para el país que vamos a empezar a vivir en enero del 2020. Y es que en enero del 2020 hay elecciones generales. Y lo que pasó en el 2019 tiene total vigencia con lo que puede pasar en el 2020 como resultado en esas elecciones generales. Y nosotros empezamos con lo que yo he llamado antes, es cómo empezó el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en enero del 2019. Y haciendo el resumen me doy cuenta que quizás el primer incidente que inició lo que para mí es la cuesta hacia abajo, la escocotá que se dio el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, fue aquella famosa orden de desacato que emitió un juez federal en el caso de la investigación y ya juicio, porque ese caso está para juicio, que de hecho no se ha visto, en el caso de las el procedimiento que se da con relación a la corrupción con algunas de las principales compañías que ofrecen tutorías en el Departamento de Educación. Y en ese caso, esa orden de desacato a Julia Kelleher, que es nada más y nada menos, ahora tenemos programa, sí, parece que lo que tenemos es un problema con el programa. Es nada más y nada menos que el momento más difícil que vivió Julia Kelleher cuando empezó a colarse la información de que estaba siendo investigada. Eso fue nada más y nada menos que el 13 de febrero. ¿Por qué yo digo que ahí empieza la escocotá? No, parece que tenemos problemas con el... No se ven las imágenes, ni modo. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo más importante para mí del caso de Julia Kelleher? Que después nos damos cuenta que por ahí empezaron los federales a investigar cuáles eran las andanzas de quizás la secretaria de Educación que más se ha ganado en el gobierno de Puerto Rico, pero su vinculación con los diferentes jefes de agencia, las diferentes agencias que tenían relación contractual con una firma que se conocía o se conoce como BDO, que es la firma de contabilidad que el gobierno estaba utilizando a través de todas sus agencias, todas, para hacer los diferentes procesos de operación, de sistema, de presupuesto, de reorganización financiera. Y es esa firma de contabilidad la que tiene vinculación con todo lo que tenía que ver con el Departamento de Educación, todas esas agencias, y más tarde nos enteramos que también con ACES, que es la Administración de Servicios de Salud. Yo marco ahí, en Julia Kelleher, el 13 de febrero, la escocotá del gobierno de Ricardo Rosselló, porque ahí fue que empezamos a mirar que los federales cogieron
ritmo, cogieron prisa en las investigaciones y empezaron a denotar que habían muchas investigaciones relacionadas a la corrupción. Tú que trabajas en el Departamento de Educación, no vamos a decir dónde, pero eres maestro del sistema público. La mirada que se dio inicialmente cuando rompe la noticia de que Julia Kelleher, hay una orden de desacato que se da en el contexto de ese caso porque ella tenía una información que no había provisto en ese caso judicial. ¿Te parece que podía el Departamento de Educación, sobre todo ustedes, sus empleados, anticipar que por ahí venía algo grande con relación al nivel de corrupción que después descubrimos en el gobierno de Rosselló? Pues yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, se hablaba por todas partes de que había un problema con las tutorías, se sabía sobre eso. Así que pues sí, no nos extrañó demasiado. Ella, desde el principio, ¿te acuerdas que ella alegaba de que no tiene que ver con ella, que tiene que ver con el caso? Exactamente. Así que pues en ese sentido, pues nosotros sí sabíamos que había algo turbio que estaba pasando ahí y en otras instancias también, pero obviamente pues no vamos a mencionarlas porque no tenemos la prueba de eso, pero sí se sabía que existía ya ¿verdad? Un mal manejo de fondos, porque a nosotros en las escuelas no nos llegan los materiales, o sea, un presupuesto tan grande como el que tiene el Departamento de Educación y en la sala de clases hay demasiadas carencias, así que pues sabemos que, ¿verdad? Pues además esas pruebas también estaban relacionadas a las pruebas meta, que también es un tema que todos sabemos que es una forma de negociar con la educación en Puerto Rico, porque pues cuando se nos habla de educación diferenciada y se nos dice de que los estudiantes deben ser todos tratados de forma distinta, se miden bajo una misma métrica en una prueba, que es una gran contradicción. Claro. Y vemos que los resultados, ¿verdad?, de esas metas, pues de esas pruebas no reflejan la realidad, ¿verdad?, de las notas que los estudiantes tienen en sus clases. Así que ahí, ¿verdad?, es un tema interesante de discutir, pero sí sabíamos desde un principio que habían problemas serios con las tutorías y con otros temas más. Claro, cuando yo digo que el caso de las tutorías no es en esencia por lo que se investiga a Julia Kelleher, lo traigo en el contexto de que ese caso es un caso viejo. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí fue cuando empezamos a determinar que los federales estaban mirando a Julia Kelleher. Es que Julia Kelleher era la consultora del Departamento de Educación cuando ese caso se dio. Así que ella tenía conocimiento y hay algo bien importante con relación a Julia Kelleher que tenemos que recalcar. Julia Kelleher llegó a Puerto Rico con la debacle, la sindicatura que tuvo el Departamento de Educación cuando el pillaje de Víctor Fajardo. ¿Por qué es importante decirlo? Porque Julia Kelleher estuvo en el momento en que supuestamente el Departamento de Educación de Estados Unidos iba a poner en sindicatura y puso en sindicatura a Puerto Rico a su Departamento de Educación para disque rehabilitarlo y empezaran a hacer las cosas bien. Y finalmente, después de febrero del 2019, de ese 13 de febrero, cuando la llaman porque no da información con relación a un caso en proceso, empiezan las investigaciones con relación a ella y los casos y los contratos federales que estaba dando en el momento en que ella era secretaria. ¿Por qué es importante establecerlo? Porque nada ocurre por casualidad. El presupuesto más grande que tiene cualquier agencia del gobierno de Puerto Rico lo tiene el Departamento de Educación. Y lo tiene el Departamento de Educación desde el punto de vista del presupuesto estatal como desde el punto de vista del presupuesto de Estados Unidos. Así es que, ¿a dónde primero llegan los amigos del alma que quieren chavitos? Al Departamento de Educación, y entonces todos se posicionan alrededor de la gallinita de los huevos de oro. Así que no nos llame, no digamos que es raro que fue por Julia Kelleher. No, yo creo que por ahí los federales empezaron a decir, nosotros estamos en todos lados. Grábense video Julia Kelleher. Insistimos en este resumen, por donde rompe lo que se llamará el verano del 19, lo que se llamará más tarde el Ricky renuncia, rompe por el Departamento de Educación. Y hay otras personalidades que se unen ahí. Y vamos a ver si podemos poner ahora la foto. Vamos a hacer una prueba a ver si el programa nos deja, porque está potrón. ¿La foto de quién? La foto de tu amigo Elías Fernando Sánchez y Fonte. No, esa es la foto. Lo que tiene que estar pasando con Julia Kelleher es que, pues nada, se fue. Pero ¿qué es ella? Bueno,
que es ella. ¿Qué es ella? Entonces, como es un fantasma, ¡bu, bu! Sí. Elías Fernando Sánchez Sifonte, ¿por qué es importante para el caso, el resumen de la corrupción? ¿Por qué tú crees que es importante, Salvador? Bueno, porque Compadre del gobernador. todos los nombres todos los contratos, todo lo que se habla dentro del gobierno apunta siempre a él. Todas las agencias que tienen contratos y que tienen intereses económicos privados o los intereses económicos privados en la agencia, todas tienen de alguna manera una relación con él. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa con Elías Fernando Sánchez Sifonte, que lo tienen ahí estrenando La Fortaleza en el 2017? Lo que pasa es que Elías Fernando Sánchez Sifonte ideó llevar a Ricardo Rosselló a la gobernación y no era para el 2016, era para el 2020. Y esa idealización y construcción de imagen de Ricardo Rosselló Nevares, obviamente en un Partido Popular agotado, erosionado, como ha estado en las últimas 3 elecciones, encontró hueco para colarse en las elecciones del 2016. Ahí tienen a un Elías Sánchez Sifonte que ya tenía mente hecha de lo que venía a ser al gobierno de Puerto Rico, que lo primero que hizo fue ser el representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal. ¿Y qué pasó en el 2019? Elías Fernando Sánchez Sifonte venía de mantener ya un procedimiento diario, una estrategia lógica hecha para allegarse las grandes corporaciones de Puerto Rico y los grandes contratistas de un gobierno, el poder conseguirle los contratos, ya sea por acceso a los jefes de agencia, ya sea por acceso a los abogados de las agencias, por acceso a la misma oficina de la Fortaleza, y entonces pedir la mordida que le toca a un cabildero como él. Y si quieres, volvemos al estudio y comparto esta reflexión porque me parece que Elías Fernando Sánchez Sifonte, cuando gana en el 2016, en el 2017, crea su estrategia. Bueno, la crea antes, ejecuta, operacionaliza lo que es el proyecto de que haya un cabildero como él que tenga acceso a todos los jefes de agencia. Como dice Salvador, es que él es el denominador común. Pero ya en el 2017 tiene un problema y tiene el problema de cómo iba a seguir manteniendo tanto dinero y tanta influencia siendo representante del gobierno ante la Junta. Uh-huh. Renuncia a representante del gobierno ante la Junta y voy atrás porque me parece que es pertinente para el resumen del 19. Estuvo en la transición. Estuvo en la transición. Viene María. Lo más importante que pasó con relación a María 2017-2018 es que Elías Fernando Sánchez Sifonte, que renuncia en verano del 18, tiene acceso a toda la información de los fondos de recuperación. Uh-huh. Ahí fue que la puerca entorchó el rabo. ¿Qué pasa después de eso? Ya Elías Fernando Sánchez Sifonte no solamente tenía un segundo apartamento en Brickell, en Miami. Había comprado una casa de $700,000 en Guaynabo. Diciembre del 18. En enero del 19, ya Elías Fernando Sánchez Sifonte estaba siendo objeto de miradas sino de odio, de sospecha, de los que también querían guisar dentro del Partido Nuevo Progresista, y lo veían a él como la figura que se estaba llevando todo el pastel. Y en enero del 19, sin que nosotros lo supiéramos y sin que lo supieran ellos, ya un Raúl Maldonado, vamos a ponerle a Raúl Maldonado ahí, que tiene una cara de allá a la izquierda, al extremo, tiene esta cara, en esa foto tiene una cara de jefe de la mafia, ¿verdad? Padrino. De padrino, como se sientan. Ya Raúl Maldonado venía grabando, venía copiando los chats que tenía con los diferentes
personajes, incluido el gobernador, ya venía diciendo, gente, déjense de estar diciendo esas cosas. Yo tengo una teoría sobre eso. Mi teoría es que Raúl no lo dice de esa manera en diciembre del 18, pero ya en enero, cuando sabe que los federales están detrás, y después de febrero mucho más. Recuerden que era CFO y vuelve a Hacienda en mayo del 2019. No nos olvidemos es que está tan claro, Salvador. Una de las cosas más interesantes de este periodo de resumen es que cuando uno lo ve en el contexto más amplio, dice, wow, es que todo todo cuadra. Y Raúl dice que le dijo en diciembre del 2018, yo entiendo que fue en enero del 2019 que dijo, ojo con las cosas que están diciendo en este chat. Sin que ellos supieran que no solamente lo estaba grabando, sino que lo estaba copiando en papel, y que eso era importante para él mantener su control, porque ya tenía la mirada puesta en un Elías Fernando Sánchez Sifonte que le estaba haciendo mucho daño al gobernador, y que él sabía que a pesar de que su hijo, que Raúl Maldonado Nieves, es el primer hijo talentoso, no lo olvidemos. La teoría del hijo talentoso surge con Raúl Maldonado Nieves, de boca de la mejor amiga de Salvador Méndez Resto, Tata Charbonnier. Perdona que ella tiraba esa puñalada. Pero pues tú sabes, te lo digo de frente, amiga de Cano, de La quiero mucho porque se parece a ti. De Río Grande, que desgraciado tú eres. Mira, Ya quisiera alguien día de fiesta. A Mira, ver, que tú no vales nada, mira para allá. No, mire, la verdad es que él me quiere mucho. Hola, tremendo, dice Ana López. Gracias, Ana, por estar por ahí. Perdonen a los que estuvieron temprano a las 3, tuvimos un problema. Los bajones de luz, los sistemas que dicen que los cambiemos, nosotros no queremos cambiarlos por razones obvias. Pero bueno, estamos aquí. Así es que estamos en enero del 19, la pertinencia de Elías Fernando Sánchez Sifonte, que se llama Fernando en el Telegram chat. Entonces, vemos como en el febrero del 2013 se activan los federales en términos de la opinión pública, diciendo que están detrás de Julia Kelleher. Empiezan los comentarios de que hay una compañía de contabilidad que es la que tiene problemas o es la que está siendo investigada por los federales en el Departamento de Educación. Y en marzo del 2019, nosotros habíamos hablado de Elías Fernando Sánchez Sifonte ya en el 18, pero en marzo del 19 hacemos la composición del lugar completa de quién es Elías Fernando Sánchez Sifonte con relación a su matrimonio con la también cabildera e hija de Charlie Rodríguez, Valerie Rodríguez Erazo. ¿Por qué es importante detenerse? Y ahí hay una foto, Salvador, que vamos a ponérsela. Es la foto de Valerie con el gobernador. Entonces, eso era cuando tenían 19 y 20 años cada uno. Todavía ahí no sabían que iban a llegar a hacer lo que hicieron. Ricardo Rosselló Nevares, Elías Fernando Sánchez Sifonte y Valerie Rodríguez Erazo, la hija del expresidente del Senado del Partido Nuevo Progresista, Charlie Rodríguez. Cuando en marzo del 19 nosotros descubrimos y hacemos pública toda la información que involucra a un divorcio sospechoso de Elías Fernando Sánchez Sifonte y de Valerie Rodríguez Erazo por razón de aparentemente una conveniencia relacionada a sus ingresos y a sus propiedades. Y Valerie Rodríguez Erazo es una contratista cabildera por su lado y Elías Fernando Sánchez Sifonte por el otro. Elías Fernando Sánchez Sifonte con unas instancias, con unas participaciones también en otros grupos de cabilderos, que eso lo estamos investigando y lo vamos a descubrir ya para el 2020. ¿Qué pasa? Eso pasa en marzo del 19 y Elías Fernando Sánchez Sifonte sabe que ya no puede controlar, o por lo menos a Bonita Radio nunca lo ha podido controlar, nunca ha podido controlar a Bonita Radio para que digan lo que él quiere que se diga en los medios de comunicación. ¿Y por qué esto es importante? Porque el chat nos dijo
que no era solamente Elías Fernando Sánchez Sifonte y todos los usual suspects alrededor de ese Telegram chat, que era el Inner Circle, el círculo íntimo del Ricardo Rosselló Nevares, sino que ahí se discutía que ellos tenían control sobre los medios de comunicación, las conferencias de prensa. Ahí está Edwin Miranda, que era el gestor con Carlitos Bermúdez de toda la estrategia de comunicación y publicidad, propaganda y demagogia del Partido Nuevo Progresista como gobierno electo en el 2016. Así es que nosotros vemos a un Sánchez Sifonte que tiene un control que cuando sale la información del divorcio, yo nunca pensé, y esto lo voy a decir quizás por primera vez, yo nunca pensé que Elías Fernando Sánchez Sifonte se iba a molestar de la manera que se molestó, y soy honesta, o sea, nunca lo pensé, cuando nosotros aquí sacamos la información de su divorcio. Y yo creo que eso fue así porque Elías Fernando Sánchez Sifonte entendió que nosotros habíamos descubierto que la manera en que él se relacionaba en su vida personal tenía una estrategia lógica dentro de su mundo de hacer negocios en el gobierno de Puerto Rico. Y entonces usted puede hacer lo que le da la gana en su divorcio. Ojo. Y por ahí está Ana López, que es una abogada reconocida y a quien yo le tengo mucho respeto profesional en el mundo del derecho de familia. Usted puede cometer un fraude en un divorcio contra Penny, contra la hipoteca, el Banco Popular, el banco que cogió la hipoteca. Puede constituir ese divorcio un fraude con relación a una deuda que usted tenga. En ese asunto de la división de bienes gananciales, ¿hay o no hay capitulaciones? Pero otra cosa es manejar los chavos del gobierno de Puerto Rico de esa misma manera. Así es que yo creo que eso fue lo que a Elías Fernando Sánchez Sifonte dijo: me cogieron, se enteraron. Y es que tuvo un divorcio radicado 4 días antes del huracán María, se vio en el tribunal por obra y gracia, porque así de rápido fue, en la sala de una jueza que nombró Ricardo Rosselló Nevares, en Bayamón, y después de todo eso, se vuelve a casar con su esposa antes de haber comprado su casa de $700,000, por la que dio $400,000 de depósito. Cuando eso pasa en marzo, Elías Fernando Sánchez Sifonte, y lo voy a recordar y lo voy a decir, hizo quizás, o es la persona sospechosa de haber tratado de intimidar a Carmen Enira, a mí y a Bonita Radio, a través de una amenaza directa a mi madre. Ahí el PNP, y me consta por la gente que ha estado cerca, que está cerca del Partido Nuevo Progresista, que me dijo y que me ha dicho en muchos momentos que es así, empezaron a tratar de buscar la manera en que esos medios de comunicación que se prestaban siguieran prestando. Oiga, desmintieron el asunto del divorcio. Elías Fernando Sánchez Sifonte fue tal que participó de un programa de radio y dijo que eso era mentira, cuando yo lo menos que enseñé fue el registro del tribunal. Ustedes dirán que tiene que ver si era la persona que estaba gestando todo el asunto de corrupción del gobierno de Puerto Rico, era la persona que tenía problemas en ese momento de imagen pública, y por ahí empezaron a moverse los federales más rápido, y el personaje de Raúl Maldonado Gautier con muchos problemas de cara al gobierno. Si Elías Fernando Sánchez Sifonte se estaba llevando un montón de dinero, el hijo de Raúl Maldonado Gautier, Raúl y Maldonado Nieves, tenía en sí mismo un negociazo con los contratos del gobierno. Y ya los federales y Raúl Maldonado Gautier sabía que los federales estaban detrás del asunto. ¿Y qué hizo? Cuando llegó otra vez, para empezar, y en este resumen lo digo y es la primera vez que lo digo, no cabe duda que Raúl Maldonado Gautier tenía claro que tenía que irse de la fortaleza para poder sacar la información que sacó del Telegram chat, y donde mejor podía estar en Hacienda. Y en el Departamento de Hacienda, del Departamento de Hacienda salió un lunes
a darle información a los federales y se lo dijo primero a un medio de comunicación antes que al gobernador. Mayo del 2019. ¿Qué pasó después? Que definitivamente los federales tomaron la decisión de no solamente escuchar a Raúl Maldonado Gautier, sino de establecer como parte de su entramado de agencias en Puerto Rico, desde el FBI, un Douglas Leff, que había mucha corrupción en Puerto Rico, lo dijo públicamente, y además de decirlo públicamente, plantearon que iban a haber muchos arrestos. Ahí, yo no sé lo que tú piensas, Salvador, y me gustaría que me dijeras cómo tú lo miraste desde afuera, porque obviamente tú, el trabajo que haces acá, pues, siempre estamos en comunicación, pero hasta cierto punto lo tienes más como consumidor. Yo creo que ahí empezaron las cosas a ponerse bien difíciles para el gobierno de Ricardo Rosselló. No era lo mismo tener a un jefe de agencia como CFO y finalmente secretario de Hacienda. Ahí mismo sale la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes Marimó, planteando que había un problema de confianza y que las cosas que estaba viendo no le servían bien al pueblo de Puerto Rico, etcétera. Y Raúl Maldonado Gautier decide decirle a los federales todo lo que sabe. Y supuestamente lo dice desde el punto de vista de que hay una mafia en Hacienda. ¿Cómo te cayó a ti eso en términos de esa secuencia de eventos? Bueno, pues fue inesperado. O sea, era algo que yo no me esperaba jamás, porque yo pensaba que todos ellos tenían las espaldas muy cubiertas y obviamente algo grande tenía que estar sucediendo para afectarlo a él directamente o para afectar al pueblo de Puerto Rico. O sea, siempre pensé que podía ser una cosa o la otra. Siempre me incliné más a que tenía que ver más con lo personal, ¿no? Porque si ya estaban trabajando dentro de este esquema que hemos visto que estaba ya, ¿verdad?, diseñado, para saquear lo poco que nos queda del país, pues entonces a lo mejor estaba él implicado posiblemente dentro de esas acusaciones y él quiso dar al primero para poder salir mejor, ¿no? Así que pues fue sorprendente, fue inesperado y que lo hiciera a través de un medio de comunicación que precisamente tiene una línea editorial que favorece al gobierno. Eso fue también algo que... Claro, sí, para mí fue totalmente estratégico, ¿verdad? Y yo creo que lo que va a ser interesante es que todavía no lo sabemos si Raúl Maldonado Gautier va a tener capacidad de influenciar al gobierno de Estados Unidos en términos de esa investigación como testigo. Porque yo sostengo que una cosa es decir, yo tengo todo esto, salió el Telegram chat, logró, porque esas son, bueno, hay un evento que ocurre antes, logró que sacara, o sea, que el país se indignara lo suficiente como para pedir la renuncia del gobernador entonces, pero él se quedó todavía como una víctima de eso, como la persona que dio adelante. Me parece que esa frase tuya es la que propiamente nos ubica en el que da adelante da dos veces. Ahora, ¿es Raúl Maldonado Gautier hoy un testigo importante para el sistema de justicia de Estados Unidos, para el fiscal Muldrow, para los fiscales que vienen de Washington y de Nueva York a manejar este asunto? Todavía no lo sabemos. Fíjense que en junio empieza a moverse el palo más fuerte contra Ricardo Rosselló cuando sale el asunto de la posición del entonces secretario de Justicia, Raúl Maldonado Gautier. Lo despiden y entonces que corre la primera parte del Telegram chat y después los arrestos de Julia Keller y compañía. Uno de los principales cabilderos del Departamento de Educación, Velázquez Piñol, y ACES, la directora de ACES. Así es que por ahí empieza, ya no es un rumor, ya son acusaciones, ya son movimientos más públicos. Dice Margarita Santana Maldonado, Wanda Vázquez los encubre a todos. El denominador común del resumen del 19 que estamos haciendo en términos de la corrupción tiene a Wanda Vázquez Garcet como secretaria de Justicia. Y eso es inevitable. Eso no hay quien se lo despinte. Decía yo el otro día
va a haber suficiente tiempo para que los partidos que van a luchar en esas elecciones, ¿no? Que se van a enfrentar, hagan una campaña. Wanda Vázquez tiene que estar como imagen en todos lados, porque es que la corrupción de ese momento en que asumen la gobernación hasta el día de hoy, ella era la secretaria de Justicia. No sé cómo lo ves tú en términos... Claro. Digo, sí, obviamente, ¿te acuerdas cuando ella citó a Maldonado Sí. y no compareció? Exacto. Porque él entendía que él no le respondía al gobierno estatal, estaba en una investigación con el gobierno federal. Y él desautorizó a Wanda Vázquez en ese momento, dijo que no iba a ir y no se provocó ningún arresto. Exacto. Me gustaría saber si eso le pasara a uno de nosotros, ¿verdad? A ver qué sucedería. Imagínate. Y también ella hasta el día de hoy, bueno, en su momento mientras era secretaria de Justicia, nunca esos celulares se incautaron. Nunca, y es un procedimiento lógico. Yo que soy maestro de comunicaciones, Exacto. sé que eso es un procedimiento lógico y no estudié justicia criminal ni he estudiado leyes. Derecho. Exacto. Así que era evidente, ¿no?, que estaba ella también ahí como parte, pero claro, no lo va a estar. Era nombrada por el gobernador. Así que obviamente sí. Está implicada, por supuesto que sí. Exacto. Y entonces, una vez eso pasa, pues vamos al Ricky Renuncia. El Ricky Renuncia es producto, y a mí me llama la atención porque a veces yo escucho a la gente, no, que eso fue un momento aislado. No. Yo creo que la gente tenía ya toda la información para llegar a decirle al gobernador, Ricky Renuncia, y solamente la gota que colmó la copa fue el Telegram chat. El Telegram chat que involucró a Edwin Miranda, involucró a el propio Raúl Maldonado Dautier, que obviamente fue la persona que tuvo el documento y lo filtró. Todo ese círculo, Anthony Maceira, Ricardo Gerandi, Eric Rolón, o sea, era tanta gente. Tengo que decir que todos hombres, incluso el ex secretario del Departamento de Estado era parte de ese Telegram chat, pero las personas más interesantes en términos de sus diálogos eran, obviamente, el gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares, desde las burlas, desde las faltas de respeto a personas, incluida la alcaldesa de San Juan, la misma Wanda Vázquez, burlándose del proceso contra Wanda Vázquez cuando se le acusó en relación al uno de los primeros chats, el chat de WhatsApp, etcétera. Contra Rivera Chat también, la pugna que había entre La ellos. pugna que había contra Rivera Chats, la misma Jennifer González, etcétera. Así es que yo creo que el verano del 19 rompe en ese asunto del Ricky Renuncia, la gente participa. Yo personalmente creo que no es un momento único, o sea, no es como que esto que el país hizo y se acabó. Yo creo que el país tuvo un proceso de reflexión y de mucha indignación durante mucho tiempo, y en ese momento explotó. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, ¿verdad? No es lo mismo que usted le digan que Ricardo Rosselló Nevares es un millennial que no tiene capacidad para dirigir un gobierno, que en Puerto Rico no hay gobierno, etcétera, a que usted lo lea, que no les importa, que vamos a lograr un país sin puertorriqueños, etcétera, como decía Edwin Miranda. Así que yo creo que se acaba el Telegram chat y no tenemos increíblemente imagen de Wanda Vázquez, pero porque no la sacamos, pero oye, ponme a Rivera Chats, porque vamos a entrar ahora entonces en todo este proceso que nos parece importante resumir la figura de Tomás Rivera Chats. Y en esa foto ustedes lo ven, entre otros, con ese brillante, el de la camisa violeta, Joel Frankie Atiles, el representante que quiere tumbarle las casas a los viejos a través del reverse, que gracias a todo y a los medios de comunicación virtuales y a las redes sociales se detuvo el proyecto o no lo va a presentar. Pero ahí está, ustedes ven a un Tomás Rivera Chat sonriente, obviamente, con Gerón, el superintendente del Capitolio hoy, y quien corriera para una posición de alcalde, si no me equivoco, Atillo, y perdió. ¿Por qué es importante la figura de Tomás Rivera Chats? Porque fíjense que Tomás Rivera Chats asumió una posición en contra de Ricardo Rosselló Nevares y sobre todo en contra de Pedro Pierluisi. Y ahora vamos al asunto político partidista.
yo creo que la corrupción los embarra a todos, porque si hay un resumen también en términos de la corrupción en el 2019, hay que hablar de la corrupción de los fantasmas en el Capitolio de Puerto Rico, que no solamente involucra a Tomás Rivera Chatz, sino también a tu querido amigo, ese que están ahí, Johnny Méndez, presidente de la Cámara. Porque es importante el asunto... Mira, él te quiere dar un abrazo ahí, Carmen. Ahí me quiere dar un abrazo, ¿verdad? Sí, Sí. sí, Claro, claro. Tú hablaste con él y le dijiste bonita radio. ¿Cuál fue la cara que te puso? No, yo no hablé con él sobre eso. Cuando fue a tu escuela. Sí, no, pero no le dije de bonita radio. No, yo creía que tú le habías dicho algo y te puso cara de teléfono ocupado. Aquí tarde pero seguro, dice Lourdes Lulu. Ya mismo vamos a hablar de la diáspora porque me parece que es uno de los temas positivos que tenemos que traer en el 2019. Ok, entonces Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez hacen una alianza después de ese verano del 19, supuestamente a favor del país, y en contra de los que le estaban faltando al país, que eran todos los miembros del Telegram chat, incluido Ricardo Rosselló Nevares. Lo que pasa es que se les fue la mano y el país ya no les cree. Además de tener esos elementos de corrupción, Johnny Méndez, el que está en pantalla, le dio $42,000 a un sobrino que no sabía que era su sobrino, pero en efecto el sobrino dice que él sabía que era su sobrino, que era el director de su escolta. Y hay fantasmas allí en el Capitolio, no quiere entregar los contratos, no quiere, la gente factura y él no quiere entregar la facturación de la gente, de los contratos que tiene. O sea, vemos un partido nuevo progresista en el poder con unos elementos de corrupción brutales. ¿Y por qué no se puede sacar una cosa de la otra? Porque el Partido Nuevo Progresista su manera de hacer política en Puerto Rico siempre ha sido, cuando ellos están en el poder, ellos están bien claros de que son ellos porque son PNP, porque la estadidad va a llegar a Puerto Rico mañana y ellos privilegian el asunto de que ellos trabajan en un gobierno PNP para los PNP. Eso, mire, eso está clarísimo. ¿Por qué es importante? Porque una cosa es para una cosa así y para la otra también. Si los elementos de corrupción son del Partido Nuevo Progresista, hay que señalarlo. Porque ellos funcionan como un gobierno PNP. Ellos no funcionan como un gobierno electo democráticamente y voy a gobernar para el país. A pesar de que ganaron por la mitad, por menos de la mitad. Exacto. A pesar de eso. Sí, pero como ganaron, porque es así, pues obviamente ellos se posicionan desde ahí. Y toda esa corrupción que tú estás mencionando está íntimamente ligada a personajes que hablan constantemente del fundamentalismo religioso, y es un patrón que es interesante estudiar a nivel psicológico de cómo en Puerto Rico y en los Estados Unidos también. Porque recientemente hubo una entrevista a uno de los líderes evangélicos de Estados Unidos justificando a Trump. Y le estaban confrontando, pero ¿cómo es posible que un hombre que no representa los valores cristianos, cómo es posible que ustedes lo mantengan en el poder y lo vean como el elegido? Y aquí pasa algo parecido también con estas personas. Claro, y es interesante que lo traigas porque me parece que no podemos desviarlo. O sea, perdón, no lo podemos descartar. Vemos a un partido nuevo progresista erosionado por esa corrupción. Más que erosionado, para mí, la corrupción vino a destruir el Partido Nuevo Progresista que ellos llevan 70 años levantando y lo destruyeron en un mes. Pero en ese mes no solamente se dio el asunto de Ricky Renuncia, es que se dio todo lo que ocurrió con los nuevos proyectos de libertad religiosa y las terapias de conversión, todos los proyectos que quieren limitar el derecho de las mujeres, por ejemplo, a la salud sexual y reproductiva. Y eso mina también la capacidad de un Partido Nuevo Progresista de ser fuerte ante una sociedad que es totalmente diversa en el siglo XXI. Una sociedad que se está moviendo independientemente de que sean populares, PNP, independentistas, ciudadanos de Victoria, whatever. Así es que yo creo que ese asunto del fundamentalismo que tú traes también es importante en el resumen, porque es un Partido Nuevo Progresista destruido por el golpe fuerte de la corrupción, porque el Telegram chat lo que trae, además de todo el asunto de la mofa y la inhabilidad de ser maduros en el poder y la insensibilidad, también trae todo el asunto del fundamentalismo. Y ese fundamentalismo religioso lo traen también desde el punto de vista de las legislaturas, que es lo más peligroso.
Ahí está una Naida Venegas Brown, ahí está una Tata Charbonnier. Son figuras que dentro del Partido Nuevo Progresista, en lugar de venir a hacer crecer el partido, lo han minado. Y me parece interesante ese planteamiento tuyo de que lo mismo ha ocurrido en el Partido Republicano en Estados Unidos y las derechas en el mundo. Ahí está Bolsonaro, ahí están los diferentes líderes que vienen desde ese mesianismo que trae el fundamentalismo religioso. Así que de la corrupción vemos cómo nos movemos a la política partidista, porque el mismo asunto del verano del 19 pone en entredicho cuáles son las lealtades del liderato del Partido Nuevo Progresista. Vemos una Wanda Vázquez como fue leal consigo misma, asumió desde el primer momento que iba a ser la gobernadora porque le tocaba, definitivamente, el orden sucesoral era ese, y ella es la gobernadora constitucional, pero vemos cómo se cruzan entonces las lealtades que dice Rivera Schatz que están caducas para Pedro Pierluisi, que en efecto, ustedes saben que es la imagen que nos perseguirá en la historia, los perseguirá a ellos en la historia de Puerto Rico, de el candidato que Ricky Rosselló lo nombra secretario de Estado y él inmediatamente dice: el orden sucesoral es mío, yo voy y me hago la juramentación en casa de mi hermana, y se acabó. Y lo contradictorio es que el partido había dicho días anteriores a ese suceso que era un partido de ley y orden. De ley y orden. Bueno, no, ese es el lema de Tomás Rivera Schatz. Claro. Ley, orden y disciplina. Exactamente. Exacto. Y entonces, un secretario de Estado que no había sido confirmado precisamente por el cuerpo legislativo va y juramenta en la casa de su hermana. En la casa de su hermana. Ni siquiera por la jueza presidenta. Exactamente. Sencillamente se abrogó la capacidad constitucional y buscó una jueza, que bendito, esa jueza, si no se ha ido para la China, debe estar pasándola muy mal, porque obviamente la puso en una posición, o se colocó ella en una posición que realmente derrumba toda posibilidad de ser una persona con la capacidad, como debería ser un juez o una jueza, de tener ecuanimidad en el ejercicio del poder. Así es que ahí vemos un Partido Nuevo Progresista ya peleando desde el día 1. Tomás Rivera Schatz no quiere a Wanda Vázquez, pero va al tribunal para que sea el orden constitucional el que se ejerza para esa nueva, en la posición que queda vacante ante la renuncia del gobernador, y así pasó. Ahí vemos, y esa es la maravillosa foto, no la tenemos acá, pero la maravillosa foto de Jennifer González, pero tenemos una de Jennifer. Sí. Jennifer González cuando va a la legislatura de Puerto Rico, porque todos estaban de acuerdo en que ella iba a ser la candidata, ella iba a ser la gobernadora interina. Más que la gobernadora interina, la gobernadora sucesoral, porque le iban a poner de secretaria de Estado y de allí iba a pasar allá. Pero finalmente Wanda Vázquez les dijo: no, pero es que yo quiero ser gobernadora. ¡Boom! Y tenemos a Wanda Vázquez gobernadora desde agosto del 2019. En agosto del 2019, como sabemos hoy, Wanda Vázquez dijo 7 veces hasta noviembre del 2019 que no iba a ser gobernadora, pero decidió que sí, porque el pueblo supuestamente le pide que ella debe ser la gobernadora, y ella va a correr ahora. ¿Y a ti cómo te cayó eso? Que quiere ser gobernadora, que quiere correr nuevamente. Que después de 7 veces, como a Cristo, que lo negó, pues entonces ahora, estamos en Navidad, podemos hablar de eso, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Bueno, pues eso refleja, ¿verdad?, la desconexión que hay con el país, porque todo el mundo está claro, ¿verdad?, de cuál fue la manifestación que se hizo de todos los puertorriqueños en contra de un gobierno corrupto, del cual ella perteneció también. Claro. Ella fue parte de lo que motivó a que el público se indignara ante la inacción, porque todos sabemos que había que tener, ¿verdad?, una acción como Secretaría de Justicia para empezar a investigar ese caso. Así que yo creo que todos estos políticos de los que tú has estado hablando están totalmente desconectados de la realidad del país. Y yo espero que el pueblo no esté desconectado y que vaya a las urnas a votar, ¿verdad?, por los candidatos que ellos entienden que son los mejores. Porque a mí lo que también me preocupa es que ellos entiendan que el pueblo está desconectado y que los que van a ir a votar son los fanáticos. El corazón del rollo. Exactamente. Y entonces ellos tienen garantizado el poder. Así que eso es un aspecto importante que se tiene que tratar y que hace que la gente, ¿verdad?, asuma la responsabilidad de
votar, porque es una gran responsabilidad, se nos va la vida si no se hace esto. Pero ella está desconectada de la realidad también, como todos los demás. Claro, y ahí quizás vamos a empatar lo que es el Partido Nuevo Progresista versus los partidos que van a ir a las elecciones. Yo creo que antes de eso debemos decir que fue en abril cuando el movimiento Victoria Ciudadana, de arriba hacia abajo, lo he dicho siempre, insisto, ese es mi análisis, es mi resumen del 2019, entró al ruedo político. Yo digo de arriba hacia abajo porque fíjense que fueron personas, de alguna manera, una ex candidata del 2016, independiente, un senador, un representante que se dio cuenta que no era popular, pero corrió 2 veces por el Partido Popular, Manuel Natal, llegaron con otro grupo de personas a hacer un movimiento que se lanza de arriba hacia abajo para que convertirse en un partido político que vaya a las elecciones del 2020. Eso pasó en abril. Ese desarrollo se fue, el movimiento tiene ya los endosos, está certificado como un partido, así que va a ir a las elecciones del 2020. Pero vamos, a partir de un comentario de Rodrigo, a entrar en los otros 2 partidos que me parece que también tienen alguna movilidad en todo este escenario en el 2019 y deberíamos hacer el resumen de qué pasa. Dice Rodrigo, mientras tanto, en el verano del 19, el PPD escondido en las trincheras, el PIB callado buscando su discurso, Victoria Ciudadana buscando endosos en las protestas y Carmen Yulín nadando en su soberbia. Ahora actúan como si no hubiese pasado nada. Me parece interesante el planteamiento de Rodrigo. Yo te pregunto a ti, Salvador, tú y yo estuvimos quizás de las marchas multitudinarias en 2. Uh-huh. Y en la primera, que para mí fue la marcha más fuerte, que fue la del 15 de julio, 16 de julio, si mal no recuerdo, fue un lunes. Esa marcha que fue desde aquí en Atorrey fue realmente algo impresionante. Esa fue la primera. Nosotros en efecto vimos personas del movimiento de Victoria Ciudadana buscando endoso. ¿Te pareció oportunista? O dentro, uh-huh. Vamos. Sí, eso lo discutimos aquella vez y bueno, pues se había establecido anteriormente que uh-huh. no se quería vincular a ningún partido político, a ningún movimiento dentro de la marcha. Eso se había establecido. Si ellos luego de eso decidieron hacerlo, pues entonces pues claro. Podríamos decir que sí, no escucharon la convocatoria que hizo el pueblo, ¿verdad? De alguna manera se asemeja a lo que tú estás diciendo, que es que no tienen oído en tierra con el país. Okay. Yo creo que el país tiene de unos y otros, ¿verdad? Un enojo particular, pero un enojo para mí fundamentado en los partidos políticos. O sea, llevamos demasiados años. Quizás aquí hay 3 generaciones que pueden decir que son los mismos independientemente de qué ideología profesen, ¿no? Eso es lo más que usted escucha en la calle. Yo vengo de tener una experiencia con una colega tuya, maestra, superintendente de escuela, no voy a decir de qué región, que solamente porque yo dije algo en la fila de una colecturía con relación a este gobierno, me dijo barbaridades. Y es una persona del Partido Nuevo Progresista, porque está en una posición de poder y tú me aclaras si hay un partido que nombre a un popular en posiciones de poder o a un independentista en posiciones de poder. No creo. Uno es lo más que uno escucha. Esa molestia, ese cansancio, esa erosión que tienen los partidos versus los destruidos. A mí me parece que hay unos partidos más destruidos que otros, pero en esencia todos tendrían la misma mancha. Es como el hashtag son los mismos. La gente está a ese nivel. Sí, me parece que entre lo que dice Rodrigo, me parece que el silencio del Partido Popular no solamente es un silencio alrededor del verano del 19. Yo creo que es un silencio uh-huh. que no saben ser. Uh-huh. Hace tiempo que dejaron de ser minoría. La minoría que iba, o sea, nosotros no nos podemos olvidar de Ángel Viera Martínez en el Partido Nuevo Progresista y de un Severo Colbert en el Partido Popular. Eran unas minorías que, olvídese, que iban a todas. Yo creo que sí, Rodrigo tiene razón, el Partido Popular perdió la gran oportunidad, claro, por no ser estratégicos y no quizás caer
en lo que cayó el movimiento de Victoria Ciudadana cuando buscaba esos endosos en ese lugar donde sabía que las personas emocionalmente se los iban a dar. Fíjense que estamos hablando del mismo populismo que ellos han acusado al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular. Así que a mí lo que me preocupa, yo no tengo problema que entiendan que esa es la manera en que ellos van a llegar y que ellos pueden ser mejores candidatos o no. Pero sea honesto, dígalo. El discurso populista pega. Cada vez que yo los escucho diciendo que van a tumbar a la Junta, digo, ¿de verdad? ¿Cómo van a tumbar a la Junta? ¿Por qué no le decimos al país, la Junta es un problema? Hay que crear una estrategia y quizás mi estrategia sería esta, 1, 2, 3 y 4. Pero no me digan que le van a dejar de pagar a la Junta como yo escucho a Alexandra Lúgaro hablar de que le va a dejar de pagar a la Junta, porque ella sabe que eso no es verdad, o es que ella va a ir presa y la nena la va a ir a visitar a la cárcel de mujeres. No, tú sabes, que no me vengan con esos cuentos. Entonces, yo creo que esas son las repeticiones, que yo no sé si que son nuevos escenarios. El hashtag de son los mismos toma vigencia. Y eso con relación a los partidos de mayoría, porque obviamente siempre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista se asumen ese primero y segundo. Un tercero, el Partido Independentista, que no queda inscrito en las últimas 4 elecciones generales. En el 2019 se comportó como siempre se comporta, quizás más alejado. Quizás mucho más alejado. Y ahora están tratando de levantar en la figura de Juan Dalmau con las mismas estrategias mediáticas de cuando levantaron a Pedro Rosselló, poniéndolo con camisitas aquí, con los tatuajes, con los pantalones cortos. Esa es la imagen que están tratando de crear en el PIB con Juan Dalmau. Y uno dice, pero eso no era lo que ellos criticaban de Pedro Rosselló cuando no era nadie. Entonces, a mí me dijo una persona el otro día que lo que pasa es que yo no entendía, con la boca de comer, que el PIB no era un partido para ganar elecciones. Okay. Y yo le dije, ajá. Entonces, si no es un partido para ganar elecciones, ¿por qué cogen chavos del fondo electoral? Claro. ¿Dónde es que el PIB educa para que el país tenga una posición inteligente sobre la independencia de Puerto Rico? Es que no les toca a ellos, es que nos toca a nosotros los medios. Es que les toca a los psicólogos en las universidades. O sea, yo me perdí. ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Cuál es el proyecto de país que tiene el PIB? Gracias. Sí, pero que se vea en los años que no son de elecciones, porque obviamente lo Exacto. leemos en la plataforma. Pero eso de ahí, ¿verdad? A ver, que lo veamos más allá a que cuando le dan el millón del fondo electoral y ellos pueden parear, puedan hacer anuncios diciendo chija, los PNP y los populares van presos y nosotros no. Nosotros vamos presos por patriotas. Lo único inteligente que ha dicho María de Lourdes Santiago en el 2019. O sea, pero usted me dice, ¿dónde está el compromiso de ese partido político de cara a las elecciones? No me venga a decir que es que no votan, ellos participan de las elecciones no para ganar. Pero tú habías oído que hay un partido político va a las elecciones que no es para ganar. No es para quedar inscrito tampoco. Exactamente, ese es para, ahí está el proyecto de país. Después les molesta que alguien, no me acuerdo quién le dijera, que ellos se turnan la sillita. Ajá. Porque una vez es Juan Dalmau, otra vez es María de Lourdes Santiago. Bueno. Marinés Bengoa dice, hay que votar por candidaturas para acabar con los corillos. Claro. Estoy de acuerdo, ese es el riesgo que yo no tengo problema con eso. El país tiene que asumir el riesgo de lo que significa en una democracia constituida en 3 poderes votar por candidatura, Marinés. Porque tú no te quieras imaginar lo que es una legislatura de Puerto Rico de populares independentistas, PNP populares y 2 independentistas, y ninguno se pone de acuerdo con un proyecto bueno para el país. Tú no te quieras imaginar 8 personas diferentes allí. Porque lo que nunca hemos entendido de esta alegada democracia partidista es que todos vienen con los egos más grandes que Freud. Todos tienen egos más grandes que Vieques, Culebra, Monito y La Mona y la Isla Grande. Todos son un ego en sí mismo.
Ahora, otra cosa que hay que plantearse. ¿Qué es lo que va a ocurrir si hay, en efecto, un voto por candidatura? ¿Vamos a fortalecer el Ejecutivo? ¿Quién va a ganar en el Ejecutivo? O sea, todas esas preguntas son legítimas. Va a gobernar el que gane. Yo te aseguro que si hay un PNP que gana, como le pasó a Aníbal Acevedo Vilá, sin las dos cámaras va a gobernar por decreto. Yo te lo aseguro. Porque ellos hacen eso y más en la temporada del siglo XXI del PNP. Goebbels y Hitler son unos bobos. Pero esas son las consecuencias del país que tenemos y ese es el camino. Esas son, exacto. Y ese es el riesgo que el país se tiene que, si es que lo van a hacer, tienen que asumirlo. Y tiene que asumirlo la clase política también. Exactamente. Porque eso es lo que hay. ¿Qué otras cosas? O sea, ¿cómo tú le contestas a la gente? Alguien dijo por ahí, el emputamiento masivo, dijo Julia Morales, enojo no, es lo que tenemos con tantas cosas. ¿Tienes razón? ¿Cómo tú dilucidas eso? Bueno, yo siempre he dicho que en Puerto Rico puede haber un fenómeno de ese que dice Marinés, que la gente vote por candidatura. Cierto, pero hay que romper en frío, ya es tiempo. Estoy de acuerdo, yo creo que ese es el riesgo que se va a correr el país. Y bueno, y ahora digo yo, a mí no, porque yo he vivido en riesgo toda mi vida. O sea, yo toda mi vida hago las cosas. Me dijeron en mi casa que hiciera esto y yo hice aquello. ¿Ok? Y todavía hoy, a los 55 años, me dicen haz esto y yo hago aquello. Aquí también hace lo mismo. Aquí yo hago lo mismo. Gracias. El resumen es del país, ¿saben? De Bonita Radio. Eso lo hacemos en otro momento. Y entonces, ¿qué nos queda? No, a mí me parece que tiene que pasar lo que tenga que pasar. En ese sentido, Marinés, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que yo quiero es que analicemos. Y finalmente yo digo, si nos corremos el riesgo, votamos así, digo, tú y yo podemos hacerlo, y tú también, pero tiene que ser el país entero o la mayor parte del electorado para ver cómo se dilucida esto. Y pasa algo, pues vamos y marchamos otra vez y qué sé yo, nos metemos allí en el Capitolio o en la o en la Fortaleza y lo sacamos, no sé. El problema es que la gente no va a ir a votar posiblemente. La gente yo creo que va a haber mucha abstención, yo estoy de acuerdo. Entonces, quienes van a votar van a ser los del corazón del rollo y entonces vamos a estar nuevamente 4 años más quejándonos y eso no era culpa a los políticos y a la gente que los elige, sí, y los que no votan también los eligen, porque no votar... Claro. Es también votar por el otro. Estoy totalmente de acuerdo. Es algo que sí. Pues es parte de un país maduro que esté capacitado para entender la responsabilidad. Exacto, si tienen que sufrir para madurar, pues claro, que sufran. Pues nosotros volvemos. Yo he vivido en riesgo toda mi vida. Y no todos los días, pero hay muchos días que tengo, sí, muchas. Me raspo mucho las rodillas. Es parte. Bueno, entonces, ya yo creo que hablamos de esos personajes en términos de la política partidista. Vamos a las mujeres. Eso sí. Vamos a las mujeres porque yo creo que el asunto del verano del 19, y me gustaría, quizás te pido la reflexión con esta pregunta. ¿Cuáles fueron los rostros que tú viste en todas las luchas que ha dado el país hacia afuera, ¿no? La gente en la calle, la gente más en los medios, la gente de alguna manera protestando? Mujeres. En todos los espacios, incluso mucho antes de el Ricky Renuncia, ya habían muchísimas manifestaciones de mujeres que estaban deteniendo el tránsito en diferentes espacios y creando estos espacios de protesta constantemente. El Comité Amplio de Mujeres, creo que se llama... El Movimiento Amplio de Mujeres. Ellas estaban muy activas constantemente y están muy bien organizadas y sí, ellas son las que están... ¿verdad? Ahí. ¿Te parece que... a mí me parece interesante porque no es un fenómeno de Puerto Rico, es un fenómeno del mundo. Uh-huh. Es un fenómeno del mundo. Esta es la última manifestación que hubo y de hecho esta manifestación este performance de las musas desprovistas cumplió 10 años este año. En el 2009 lo hicieron frente a la que entonces era la oficina de la Procuradora de las Mujeres en Santurce, que era Ivonne Feliciano, la terrible ex jueza que fue en el 2009, fue la primera procuradora que nombró Luis Fortuño cuando ganó, y después fue Wanda Vázquez. A mí me parece importante recalcar que el peso de la lucha de los derechos en Puerto Rico lo llevan las mujeres. Digo que es un fenómeno mundial porque ahí vemos Chile, ahí vemos Hong Kong. Yo creo que las mujeres en el mundo se han atrevido a salir a la calle
con una protesta puntual. Protestan en México por el asunto de la violencia, por los desaparecidos de Ayotzinapa. Usted no vio hombres en esas marchas multitudinarias. Protestan en México por las violaciones, las agresiones sexuales contra las mujeres. Protestan por la incapacidad que ha tenido el gobierno mexicano a través de la historia de proveerle más derechos a los indígenas, que son la raíz de la sociedad mexicana. Protestan por todas las inequidades en la Universidad de Hong Kong, por todas las inequidades en las profesiones en España, por también la violencia sexual en España. O sea, nosotros vemos un país que no es ajeno a que sean las mujeres las que estén en la calle. Y me parece que eso habla muy bien de Puerto Rico, habla muy bien de un movimiento que ni Wanda Vázquez Garcet ha querido reconocer como el que en efecto ha hecho algo por los derechos de las mujeres. Porque no hay presupuesto para eso. Porque no tiene presupuesto para eso, pero tiene presupuesto para dar los mensajes que da y las demagogias y las cosas terribles que está planteando Wanda Vázquez, que yo me quedo boba, de verdad, como no hay nadie que le diga, oiga, pero es que eso es imposible, como el asunto de las licencias por enfermedad y etcétera. Y no solamente eso, Carmen, también los golpes que siguen recibiendo, porque lo que pasó con la desestimación de O'Neill es un golpe también fuerte a ese movimiento, ¿verdad? Claro. Y creo que ocurrió el mismo día de la manifestación de ellas en el Capitolio y en la casa, en la Fortaleza. O sea, ese mismo día había un acto de violencia contra una mujer en particular que en resumen es a todas, de un hombre que todo el mundo, ¿verdad? Pues entiende y que sabe lo que hace, ¿no? Lo que ha hecho contra las mujeres. Y ellas aún así continúan y no va a haber marcha atrás. No, yo no creo. O sea, las mujeres en Puerto Rico vamos a seguir manifestando desde los diferentes flancos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los periodistas y las periodistas hacemos lo que tenemos que hacer. Este proyecto siempre ha sido un proyecto que aboga por la equidad, no solamente de las mujeres, sino de las diversidades sexuales. Para nosotros es súper importante darle voz. De hecho, el programa Retorcidos vuelve en febrero y va a ser bien interesante. La sombrilla queer y las chicas las diferentes manifestaciones de género en las Spicy Nipples van a estar con nosotros aquí, van a tener un programa. Nos parece que es importante hablar desde la diversidad y los derechos de las mujeres son súper importantes también. Es algo que siempre privilegiamos. Quizás las peores o las detractoras más grandes que tiene el movimiento de derechos a favor de la mujer en Puerto Rico son Tata Charbonnier y Naida Venegas en el Senado y en la Cámara de Representantes del PNP, una Brenda López de Arrarás en el Partido Popular. O sea, realmente ese rostro y esa posibilidad de que sean las mujeres las que den la cara por los derechos en Puerto Rico, estuvo presente en el 2019 y vélenlo en el 2020. Y de ahí yo creo que tenemos que ir a Zoela Boy. Si algo pasó en el 2019 fue que una Zoela Boy ahí en los primeros días muy sonriente, cuando salió del escaño en el Senado para convertirse en la secretaria de la Gobernación de Wanda Vázquez Garcet. Algo pasó en esa relación que Wanda Vázquez Garcet aparentemente vio la posibilidad de que obviamente Zoela Boy, mucho más fuerte políticamente, mucho más articulada, pudiera restarle méritos a su posición de gobernadora sucesoral y la sacó del medio. Y tanto la sacó del medio que Wanda Vázquez nunca le dijo que iba a correr, se enteró por los medios de comunicación y Zoela Boy se fue. Quizás lo único... vamos a hablar de lo positivo que siempre tuvo Zoela Boy en el Senado es que se dio cuenta de que su partido era un partido fundamentalista a la extrema derecha y abogó siempre por esa diversidad sexual, abogó siempre por el respeto a los derechos de las mujeres y la equidad, etcétera. Lo negativo yo creo que tuvo que ver desde la Secretaría de la Gobernación con saber que tenía un hijo talentoso igualmente. Y yo creo que la figura del hijo talentoso, y ese es Delfos, el hijo de Zoela Boy, es terrible, no solamente para Zoela Boy, sino porque en el 2019 la teoría del hijo talentoso coloca al país en una precariedad
colectiva en términos del trabajo y a los hijos de los políticos ganando muy buen dinero o a los amigos del alma ganando muy buen dinero en posiciones que ni siquiera tienen la capacidad para ello. Y yo creo que eso es importante recalcarlo. Ese es el fruto de la mala política que se ha dado en el país en los últimos años y que reventó en el 2019 con las palabras de esa egregia ciudadana de Río Grande, Tata Charbonnier. A mí me da hasta una cosa mala cuando tengo que repetir ese nombre. Mira, yo te digo la verdad que es que este país, ¿cómo Tata Charbonnier puede haber salido representante por acumulación? Tienen que haber sido muchos los PNP que votaron por ella, ¿sabes? ¿Qué te parece a ti, Cholito? Yo creo que esto es un reflejo del país, Carmen. Es un reflejo del país, estamos de acuerdo. Y aunque tú y yo tal vez tengamos un grupo de amistades que, ¿verdad?, que son los que seleccionamos, que son gente que tal vez tiene una afinidad como la que tenemos nosotros, ¿verdad?, en términos de la equidad, los derechos humanos, ¿verdad?, que un país que sea más inclusivo. La realidad es que este país está colonizado por las religiones, ¿entiendes? Y no estoy hablando que las religiones son malas, ¿entiendes? O sea, toda religión que eso, el fundamentalismo claro. es lo malo. Quiero aclarar Claro. eso, que quede, o sea, claro, porque no estamos hablando mal de las religiones, al contrario. No, cada hay quien mucha labor asume, social que cada quien asume la fe como la tenga que asumir, supuesto, ¿verdad? Y si está en una religión, claro, pues... Claro, pero entonces utilizar eso como un mecanismo para entonces hacer daño, quitar derechos a poblaciones que llevan muchísimo tiempo sufriendo y luchando por lo poco que tienen, ¿verdad? Es devastador y bueno, pues ella es un reflejo de ese grupo. O sea, y yo creo que sí. Tú sabes que yo vivo en Bayamón y Bayamón es un país... Usted sabe lo que es eso. Eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Él es de Bayamón. Ustedes no saben todo lo que... A veces yo le cuento a Carmen las cosas que yo escucho, las cosas que son terribles. No, yo sé. En el sentido de que yo veo cómo todo esto se valida constantemente, ¿verdad? Estas posiciones. Exacto. Es como, sí, es normal. Sí. Esto está bien que esta gente, estas mujeres revoltosas que están criticándolo todo, son que changuitas son todas. O sea, no se pueden posicionar en el lugar de una mujer que ha vivido el discrimen, la violencia todos los días de su vida. Mira, yo hace tiempo que digo esto y voy a mencionar algo que Marinette dice. A la Charbo la subieron los fundamentalistas penepos. Tienes toda la razón. Claro, no olvidemos, claro. En el resumen del 2019 tenemos que traer al Partido de la Dignidad. Sí. ¿Ok? Muy interesante. El Partido de la Dignidad va a dividir el voto de los penepos fundamentalistas que habla Marinette. Vamos a ver si al final lo... Vamos a ver, sí, pero bueno, yo creo que sí, que eso va a pasar. ¿Qué pasa con Bayamón? Dice Lourdes Lulo. Porque ahí yo estaba bayamonesa en la diáspora. Lourdes, tú sabes lo que estamos hablando. Tú sabes lo que es ser de Bayamón. Vamos a sentarnos un ratito en Plaza del Sol ahí a escuchar a la gente en el food court. Dale. Exacto. Nos sentamos ahí, tomamos un café y hablamos de eso. Yo siempre he dicho que nuestro país padece del síndrome de la persona buena. En Puerto Rico, diferir de los demás es ser malo. Es ser problemático. Ay, es que tú no tienes otra cosa, es que tú siempre tienes que ser, como me dijo a mí una persona una vez, es que tú eres tan opinionada. No. O sea, yo ahora voy a consumir todo lo que me digan. Imagínense que yo hubiera sido una consumidora de medios, como los hay, de los medios tradicionales que eran manipulados, que son manipulados hace 20 años por el Telegram Chat. Los personajes del Telegram Chat. Que fue una estrategia que yo creo que fue una estrategia... Goebbels era un zángano a lo de esta gente. Lo hicieron desde el día 1 a propósito. Copar los medios de comunicación con la gente que ellos querían que le debieran lo que le deben, el trabajo, el Mercedes, la guagua, etcétera, para entonces tener los medios de comunicación que tenemos hoy, tradicionales, que nadie cuestiona nada, y que una persona que vendía carro va a una conferencia de prensa, ¿ok? Así que, o una persona que vende cupcakes, como periodista, y lo llaman como tal. Entonces, si el país padece del síndrome de la persona buena, pues todos los que cuestionamos y todos los que confrontamos lo que está ocurriendo, te confrontamos a ti con esa opinión que me encanta porque la gente confunde lo que es la opinión con la libertad de expresión y lo que realmente están diciendo porque tienen conocimiento o porque tiene un fundamento. Todo te lo despachan con que mi opinión es diferente. No, pero fundamentamela. Esto es una cuestión de opinión. Tú no me puedes decir a mí que Muñoz
fue gobernador por primera vez en el 2020. Porque eso es una mentira, eso no es una opinión, es una mentira. Claro, claro. Las opiniones son como los ombligos. Bueno, todo menos mal uno. que tú dices ombligo, porque en contra dirían otra cosa. Sí, yo sé, pero Pero bueno. porque estamos aquí. Entonces, cuando tú tienes un país donde la gente que cuestiona es mala, Sí. la demonización de la capacidad intelectual del otro, la demonización de la capacidad de ser fuerte, cuestionar y esperar que tú lo ataques, porque es que eso es lo mejor. Cuando tú cuestiones, ya tú sabes que te tiran. Hay dos cosas, o te tiran con todo lo que tienes o empiezan a llorar. A mí no hay cosas. Sí. Cuando empiezan a llorar yo digo, pero ven acá, si lo que estamos es tratando de hablar de un tema que en profundidad podríamos, ¿verdad? Pero no lo hay. Claro. Entonces, ¿qué tú haces con eso? Pues claro, no se toman el Kool-Aid porque no hay más Jim Jones por ahí que lo saquen. Pero si en el pasado, Carmen, yo hablaba de esto con una profesora en la Universidad de Sagrado Corazón, donde yo también trabajo, hablábamos sobre cómo el que cuestionaba antes, ¿verdad? Estamos hablando del siglo pasado, siglo XX, principios del siglo XX, incluso estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿verdad? ¿Qué pasaba con esa gente cuando cuestionaba? O sea, eran castigados, ¿entiendes? O sea, a nosotros se nos enseñó que pensar mal, que ir en contra del status quo, que ir en contra de lo que se establece en las instituciones de poder, está mal. ¿Y qué se hacía? Las quemaban en la plaza pública. Claro, claro. Iban presos, ¿entiendes? Entonces, eso está bien dentro de la psiquis de todos nosotros. Y queremos ser todos, caer bien y pues estar encima y nos quedamos callados ante ciertas injusticias. Tú eres problemático, es que tú eres tan difícil. No, yo soy problemática y difícil. No te olvides de eso. Sí, no te olvides de eso. Tengo que decir algo que Wanda Belaval le está contestando a Rodrigo, que durante las protestas Victoria Ciudadana nunca recogió endosos. Okay. Wanda, nosotros los vimos. No es que nadie nos los contó, nosotros los vimos. Recogieron endosos. Así que, por favor, vamos a hacer, quizás tú no los viste, quizás tú participas del movimiento y en el área donde tú participas no lo hicieron, pero nosotros los vimos. El Ulu, lleno de tierrita, no entiendo lo que quiere decir. Dice Dorca, es una pésima costumbre de los puertorriqueños evitar los debates de los temas fundamentales. Exactamente. Sí, porque, sí. Claro, porque es que es difícil. Me decía una amiga el otro día, en medio de un debate que nunca se dio porque la persona no quiso debatir, hay que promover el pensamiento crítico, dice Dorca. Saludos desde el pueblo 79, Florida, Francisco Acosta Albizu, sí. Qué bien. El debate también trae un tema que tiene que ver con educación. Claro, a eso iba. Claro. Me dice esta amiga, Carmen, es que tú no entiendes, tú eres apabullante. Me dijo algo así como apabullante y muy instruida en el debate y que tú me lo has dicho también eventualmente en algún momento e intimidas. Ay, pero qué barbaridad. Es que entonces la gente tiene la piel tan finita. O sea, ¿cómo es posible que no podamos? Pues sí, mira, yo quizás gesticulo más. Quizás digo, como me dijo una vez una amiga, es que tú hablas con palabras difíciles. Pues tú eres independentista. Entonces, y yo no soy retórica, tú sabes que a mí no me gusta usar la retórica, claro. Porque yo tengo un problema con lo que dicen, sí. Con la ficción del debate. O sea, a mí no me gusta ficcionalizar el debate porque entonces sí, me parece que estoy cayendo en algo que usar las símiles y las metáforas con esa retórica a esos niveles, pues mira, me voy a parecer a Chiri Martin cuando debatía en los 80 y realmente a mí no me gusta, o sea, yo no soy persona de eso. Pero volvemos. Bueno, aquí tú dices la puerca... La puerca entorchó el rabo. Pues imagínate. ¿Qué mejor que... Eso es una metáfora bien fuerte. Eso es una metáfora fuerte. Está bien, pero mira, no, vamos a entrar ahí. Dice Julia, aquí la profundidad solo la tienen para ver novelas y opinar porque Juan Gregorio dejó a Sofía Isabel en la novela de turno. Me mataste, claro. Yo no sé de quién estás hablando. Lourdes, a mí me han dejado hablar amistades alegando que soy comunista. Eso me pone mal. Exactamente. ¿No? ¿Y cuál es el problema con ser comunista? Sí, ¿cuál es el problema con ser comunista? O sea, Rodrigo le contestó a través de Bonita a Wanda, en la protesta que se originó en el Capitolio y que se marchó hasta el tótem, a mí me ofrecieron firmar y Carmen estaba conmigo. Sí, es que el detalle es que en efecto lo vivimos. Participamos, o sea, cuando participamos cubriendo y participamos como ciudadanos de las diferentes manifestaciones, lo vimos. Así es que sí, yo tengo una línea y es que la profundidad de un plato llano. O sea, pues no quieren profundizar y se quedan en lo llanito, entonces uno es malo, hay que respetar las diferencias. Yo respeto la diversidad. Yo respeto las diferencias.
Pero no me diga que te respete porque sí. Dígame por qué tengo que respetar su opinión diferente. Dígame por qué es que no podemos discutirla aquí y después va y me ponen algo en el muro de Facebook. Mire, eso es otra cosa que detesto del debate en este país. Ahora todo se discute aquí. Nadie lo puede hacer como tú y yo lo hacemos aquí. Aquí porque obviamente estamos en un programa, pero a nivel personal también lo hacemos. Claro. ¿Por qué no podemos diferir y traerlo? Bueno, no sé. Entonces, yo creo que lo último que tenemos que hablar es de la diáspora. Yo voy a dejar que tú empieces a hablar de la diáspora. Tú sabes que nosotros en Bonita Radio privilegiamos la diáspora. Nos lo hizo una pregunta una colega de Nueva York y le contestamos, o yo le contesté de esta manera. Nosotros hace tiempo que nos dimos cuenta que los multimedios y los medios no tradicionales en Puerto Rico no le hablan a la diáspora. Puerto Rico no se constituye solamente en el 100 por 35 y en las 2 islas municipios. Yo creo que nosotros tenemos un país mucho más amplio allá afuera, porque el país se ha movido de vivir exclusivamente en nuestro archipiélago a otras partes del mundo por todo lo que ha pasado, por una diáspora en principio movida por lo que pasó en los años 30 y los años 40, por la movilidad social que hubo en un país destruido económicamente, en un país que no echaba para adelante, no se desarrollaba. Y la situación política también. La situación política de nuestro colonialismo brutal sacó a mucha gente de Puerto Rico que piensan que Puerto Rico debe ser una nación soberana. Así que por muchos momentos en la historia, esa diáspora empezó a moverse y esa diáspora ahora mismo se constituye quizás en más de los que viven en la isla. Y nosotros pensamos que a esa gente no solamente hay que hablarles, a esa gente hay que incluirlos, esa gente tiene la capacidad, sobre todo, de tener poder político fuera de nuestro país y que ayude a Puerto Rico, y ellos quieren ser parte, y para mí nunca han dejado de ser parte. Así que yo, como persona que fundó este medio, que me parece que desde el principio lo tuvimos bien claro, le hablamos a la diáspora, y por eso para nosotros es importante. Pero yo quisiera que Salvador, que lo discutimos de alguna manera ahorita, nos dijera por qué en el 2019 esa visibilidad de la diáspora fue mayor. Bueno, pues porque ellos también se han involucrado en la lucha en los espacios que ellos ocupan en los Estados Unidos principalmente, ¿verdad? Cuando pueden allí también ejercer presión para que en el país ocurran cambios fundamentales, ¿verdad? Así que ellos sí han estado muy pendientes del país, incluso podríamos decir que más pendiente que mucha gente que vive en Puerto Rico. Ellos entienden mejor el país, tal vez porque están fuera del país. Claro, hay una distancia. Y eso les permite ver mucho más allá del insularismo en el que estamos todos nosotros metidos. Así que ellos han asumido una responsabilidad, la sentimos, la vivimos, ¿no? Hay una opinión argumentada, fundamentada, hay una preocupación muy genuina por lo que está pasando en Puerto Rico, y ellos están claros de que ellos, en donde están, pueden ejercer presión en el Congreso de Estados Unidos precisamente para que Puerto Rico deje de ser tan pisoteado como ha sido por los últimos años, ¿no? Y sí, o sea, muchas de las luchas que tal vez se han ganado en estos últimos años, pues están relacionadas a lo que ellos han hecho. Además, estamos en una era en donde uno no tiene que estar en el país para sentirse puertorriqueño, porque hemos visto cómo en las diferentes manifestaciones que se hicieron contra Ricky Rosselló y su partido político, porque sabemos que él era la cabeza de ese partido, vimos cómo a través de las redes, en Singapur, en la China, en Alaska, en Tailandia. Si hubiese estado en Plutón, también allí hubiese habido un cartelón que diría Ricky renuncia. O sea, y ese movimiento se le fue dando visibilidad en otras partes del mundo gracias a que ellos están también en otras partes del mundo. Así que sí. O sea, y esa es nuestra historia. La historia de los puertorriqueños es la historia de la diáspora. O sea, en nuestra literatura está plagada de muchos trabajos que se han hecho allá sobre lo que somos nosotros. Por ejemplo, La Guaguaira, que es una película puertorriqueña, habla sobre eso, que está basado en un ensayo de Luis Rafael Sánchez, creo. Demasiados proyectos artísticos, ¿verdad?, nuestros se crean desde allá. Y es una realidad del puertorriqueño que es parte de nuestra historia. De hecho, yo trabajé en un proyecto en el que nosotros hablábamos sobre esta mujer que estaba en busca de sus hijos, que habían sido desaparecidos, y siempre la premisa fue, ella es Puerto Rico
y sus hijos son esos que tuvieron que abandonar el país por las diferentes razones que, ¿verdad? Algunos porque incluso Claro. estaban en peligro de perder su vida. Así que pues sí. Sí, no, yo creo que eso es súper fundamental. La diáspora para nosotros significa eso. La capacidad que tenemos los puertorriqueños de ampliarnos, sobre todo, precisamente hablando de debates, hablando de educación, el insularismo, obviamente a propósito de toda esa particularidad colonial que tiene el país, es lo que más le ha hecho daño a los puertorriqueños, de mirar las fronteras más allá de el 100 por 35 y del Mar Caribe y el Océano Atlántico. Eso lo podríamos debatir. Así que nos parece que la diáspora no solamente es importante porque son parte de nosotros y están en otro sitio, sino porque tienen la capacidad y quieren tener la capacidad de siempre vincularse al país y de tener el poder político que necesariamente los puertorriqueños no tenemos en este momento, para seguir haciendo país. Yo creo que uno suma, uno no resta. Sí. Y también para mí son un símbolo de resistencia. De resistencia, porque definitivo. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra comida, nuestra forma de hablar se ha perpetuado allá y tiene claro. en los lugares donde se encuentran, Argentina, o sea, donde sea, uno se da cuenta de que allí se ha mantenido viva esa tradición nuestra. Exacto. Que la tenemos tan arraigada, ¿verdad? Y que aquí tal vez no lo vemos porque pues, es parte de nuestra cotidianidad, pero claro. allá vemos que se ha mantenido. Y yo creo que si se ha mantenido es porque ellos han dado la batalla y han resistido. Bueno, para muestra un botón, mantienen el español. Exacto. ¿Ah? Hay 2 y 3 generaciones de puertorriqueños nacidos en Estados Unidos que hablan inglés, pero hablan español todavía. La bomba. Sí, las expresiones culturales son quizás el ejemplo mayor, la comida. Pero la comida. Uno se imagina, aquí que cuando se cierre picando, uno decía, ¿cómo es posible que hayan tantos grupos de bomba Exacto. presentando en el mundo? En el mundo, exactamente. O sea, y qué más que la bomba para hablar de resistencia. Exactamente. Así que sí. Bueno, nos pasamos, hora y media llevamos. Mucho. Estuvimos mucho, María, tú hablas mucho. Tú hablas mucho. Ramón Pérez está por ahí, dice muy cierto, Lourdes, Lulu, gracias de todo corazón por tenernos en consideración y no hacernos sentir que por no vivir en Puerto Rico no tenemos derecho a opinar sobre política, economía y asuntos sociales de nuestra patria. Mire, yo no sé dónde yo voy a vivir, pero yo espero que siga siendo aquí, podamos seguir haciendo el proyecto aquí. A mí no hay quien me diga que no hable de este país independientemente de donde esté. Olvídese. Así es que no, definitivamente. Rodrigo, no pegues bellones. Gigi habla español. No, miren, el resumen no hablé de Gigi a propósito. Hablamos de ella en el 2020. Dice Lourdes, yo por mi parte estoy muy consciente al momento de votar y elegir al presidente del Congreso. Busco políticos que incluyan a Puerto Rico en su plataforma. Aunque si ganan, se olviden de lo que ofrecieron. Exacto. Y no quiero dejar de decir que Marinés hizo un comentario de que la gente habla desde sus opiniones y pretenden que esos son los fundamentos a utilizar para entonces argumentar en una discusión. De eso podemos estar hablando el día entero. Pero bueno, nosotros nos vamos. Son las 4:38 de la tarde. Este fue el resumen del 2019 de Bonita Radio. Si se nos quedó algo, pues... Bueno, positivo, los jóvenes agricultores no, que mantienen, positivo, ¿verdad? La agricultura en Puerto Rico, sobre todo los cafetales, están bollantes gracias a manos puertorriqueñas y sobre todo gente joven. Y eso para mí es una ganancia del 2019 y es una ganancia después del 2017 que María nos destruyó. Y es otro triunfo de los jóvenes. De las nuevas generaciones que de verdad están haciendo lo que tienen que hacer en ese sentido. Me parece que eso sí era importante y gracias por traerlo, decirlo. Están en el centro de la isla muchísimos jóvenes quedándose con las tierras de sus abuelos, tratando de comprarlas, etcétera, etcétera, para sembrar. Y por eso hay tanto mercado regado en el área metropolitana. Así es que eso es una ganancia y ahora digo yo, le debemos dar todas las gracias a esos jóvenes que se están tirando a hacer ese trabajo, que no es fácil en un país tropical bregar con la agricultura. Claro. Y entonces nosotros nos vamos, y tengo que decir que yo vuelvo el 30 a hacer un live desde donde esté, porque el 30 se acaba la radicación de las candidaturas y hay que hacer un análisis por lo menos de lo que queda. Interesante que hay unas caras nuevas. No son nuevas, pero de alguna manera están tratando de llenar esa candidatura en las legislaturas del Partido Popular,
Ramón Luis Nieves y Zaragoza. Están tratando de buscar gente porque parece que lo que había no hay mucho de aquí a allí. Así es que eso va a ser interesante. Yo vuelvo el 30. Pero después del 30 me cojo un break hasta el 9, hasta el 10 de enero, que vuelva a hacer Noticias con Café. Así es que el 30 hablamos. Dale. Gracias muchas, Salvador, por estar conmigo, como siempre. Y el 2020 viene virado para Bonitas Radio. Así que no se olvide que somos Fundación de Periodismo Siglo XXI, que vamos a hacer trabajos para Bonitas Radio. El Bonitas Radio como medio de comunicación se mantiene, pero nuestro brazo operacional de contenido va a ser la fundación, y por ahí es que vamos a empezar a canalizar a partir de febrero, marzo del 2020 los donativos para ejercer el periodismo de investigación, que es lo que queremos seguir haciendo. Éxito, pásenla muy bien y nos vemos el 30.